radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Un programa para los que no se rinden. La voz de los que no se entregan. Yo no sé lo que es el destino. El vuelto no es caramelos. Carlos Caramelo en Caput. Lunes a las 8 de la noche. En Caput. Hola, buenas tardes. A menos de un mes de las elecciones generales y con encuestas que parecerían marcar sencillamente el despegue de los que hasta ahora, y solo hasta ahora, porque la verdad es que el voto en la Argentina se ha vuelto una herramienta lábil. Decía, pero con los que aparentemente van a despegar elegidos, autoelegidos, además, como contrincantes, la Argentina parece no poder pensar en otra cosa que la coyuntura. Y la verdad es que si tenemos suerte, Sergio Massa va a ganar las elecciones, y eso significa básicamente una oportunidad. Porque hay muchos argentinos que no creen que Sergio Massa sea el príncipe azul político que alguna vez pensaron que los iba a gobernar. Pero claro, entre bailar con Drácula, entre bailar con el payaso de It y bailar con, no sé, qué sé yo, un personaje agradable, sensato, que es de la política, que pertenece a la política, aunque, digo, en sus vaivenes, en sus idas y vueltas, no nos termine de llenar los ojos, siempre es mejor bailar con uno de la política. Básicamente porque la política sigue siendo esa herramienta esencial para cambiar la vida de los pueblos. No hay otra. Y ustedes me dirán, bueno, sí, pero si no es el príncipe azul y si no viene con todas las... Bueno. Digo, es una oportunidad de que la política se rearme, es una oportunidad de que los partidos nacionales y populares, o los espacios nacionales y populares, o el movimiento nacional y popular se reencuentre con sus valores más centrales. Decía Perón en la actualización doctrinaria, la doctrina está para cambiarla, lo que no se puede cambiar y lo que no se debe cambiar son los valores. Y entonces, como parecería que nadie puede pensar más allá de la coyuntura, que nadie puede mirar 4, 8, 10 años adelante, porque las estrategias han caído en desuso, y todo es táctica, y todo es mañerismo, y todo es esa cosa que nos pasa a cada rato, y por eso se reproduce en el cada rato. Se me ocurrió invitar a dos compañeros que reivindican la política, que creen como yo que la política es posible, que creen como yo que la política es una cuestión colectiva y no un ejercicio individual de mirarse el pupo y decir, pero yo soy honesto. Sí, claro, hermano, pero tenés 40% de gente cagándose de hambre. Pero yo no tengo ningún juicio. Y uno llega y dice, ¿y a mí qué carajo me importa que no tenga juicio? Y entonces los tengo acá, a mi derecha, a un tipo
al que quise conocer durante mucho tiempo y la verdad que no se había dado la oportunidad de mirarnos a la cara como nos estamos mirando ahora y nos estamos dando la mano, que además su joven es 47 años, ¿no? Sí, 76. 76. Él nacía y yo estaba en Cana, un fenómeno. Con sus jóvenes 47 años ya fue candidato a presidente de la Nación. Y a mí me da una alegría eso cuando mis compañeros, mis amigos se la juegan. Y a mi izquierda tengo, claro, a un invitado. Habitué. Sí, habitué es una palabra demasiado generosa. Ese personaje que mi amiga Débora Mavaires dice que yo hago programas serios hasta que él aparece, que es Gustavo Paura. ¿Cómo va, amigo? ¿Cómo estás, ¿Todo bien? querido? Bien. Bien, Sí, llegamos, ahora sí, llegamos. te abrazo porque te quiero dar ese abrazo. Muchas desde hace gracias, rato. muchas gracias. Estoy con Martina Yerbe y con Gustavo Paura. Y vamos a charlar de esas cosas que la coyuntura y que el inmediatismo pareciera que no se pueden charlar. Por ejemplo, ¿por qué está tan mal visto hablar de la patria, Martín? Porque la conducción política del último medio siglo, después del golpe de Martínez de Hoz y los militares subordinados al Pentágono norteamericano y al Departamento de Estado, vinieron a demoler las chimeneas que había levantado Perón, tal cual dijo Isabel Martínez de Perón. Entonces, la doctrina justicialista es la doctrina nacional de todos los argentinos, no solamente de los que se sienten afines y son fieles a Perón y leales a la doctrina, sino el propio Perón lo explicó que en su tiempo, en la década del 40, él había encontrado la doctrina en el pueblo, aquello que constituía el pueblo argentino. Claro, la democracia cristiana dice, bueno, en realidad es algo que viene de la doctrina social de la Iglesia, dice. Entonces, claro, nunca nada es nuestro propio de los argentinos. Claro. Y mucho menos de los peronistas. Claro, y la izquierda dice, no, en realidad Perón no inventó nada, sino que es el fascismo de Mussolini. No, porque no es un corporativismo del Estado, ni tampoco es un liberal capitalismo lo nuestro. Lo nuestro es un comunitarismo. Y ese comunitarismo se expresa a partir de lo vincular. El vínculo que nosotros tenemos mutuamente determina si hay un régimen de justicia social o no. Y nuestra lealtad es para con la patria. Claro. De alguna manera, esto más bien viene de la Biblia gaucha, más que de la doctrina social de la Iglesia, o más que de algún fenómeno europeo que podemos igual circunscribir dentro de lo que es la tercera posición. Sí. O sea, dentro de ninguno de los dos bloques dominantes de esos tiempos, que era el liberal capitalismo anglosajón, anglo-estadounidense, o el bloque soviético duro, o chino comunista. Claro. Entonces, en eso, ¿qué es lo que se determina a nosotros? La tercera posición como posición geopolítica. Eso es nuestro universalismo, no un internacionalismo, porque nosotros no pretendemos que los demás copien y vivan como nosotros. Entendemos que los pueblos tienen personalidad, tradición, mito fundante. Así como lo tenemos los argentinos, también lo tienen las otras naciones del mundo. Entonces nosotros no nos queremos entrometer en ello, sino que la tercera posición no es un equilibrio entre la izquierda y la derecha, sino que es un equilibrio entre las naciones reconociendo las identidades nacionales, los mitos fundantes y la tradición de cada pueblo, porque no pretende ser, no es un imperialismo el peronismo. No, claro. Es un movimiento de liberación para con la patria argentina, para con todo Hispanoamérica, pero también para con todos los pueblos del mundo. Entonces, la patria para nosotros es la Argentina, la patria chica, pero Hispanoamérica, desde el río Bravo en México hasta el sur, y es el devenir de la hispanidad que trae en su marcha civilizatoria el mundo helénico, la filosofía de los griegos, el derecho romano y la concepción del alma singular de la persona. Así es, el jus y el fas.
Y eso constituye un ius naturalismo para nosotros. Claro. ¿No? Y ello, lo más fuerte, ¿no?, es la fe de los cristianos. Esos son los elementos que constituyen a lo que es no solamente el peronismo, la Argentina. Lo sintetiza Perón, ya voy a charlar con vos, pero quiero repreguntar. No estoy apurado yo. ¿No estás apurado? Nunca. Tomate una copa mientras tanto. Bueno, dale. Lo sintetiza Perón en el Congreso de Filosofía del 49. Así es. Esto es la comunidad organizada. En un mundo que se pretende comunitario, viste que hay comunidades de runners, comunidades de bitcoins, de verdad lo digo, digo, han tomado la palabra y la imagen de comunidad casi como una especie de identificación ad hoc para ponerle cualquier palabra atrás. Esa organización que busca Perón no se produce porque no se produce la solidaridad. Y entonces la pregunta es, ¿podemos soñar con reinstalar una comunidad organizada? Sí, porque es necesario y el pueblo argentino lo pide a gritos. Yo en este momento estoy laburando en Carapachay y como metalúrgico, ¿no?, que es mi formación de la escuela fábrica, justamente creada por Perón. Y estoy sin auto y estoy viajando en el transporte público. Y es terrible la vuelta, sobre todo. La ida no, es la picadora de carne, es la máquina de picar carne. Pero la vuelta es terrible porque además lo que tiene no es solamente el sufrimiento físico arriba del transporte público, sino ver a los trabajadores argentinos derrumbados. La condición en la cual se está haciendo vivir a nuestro pueblo no tiene perdón de Dios, porque el pueblo trabaja muy duramente y está viviendo, le están pagando menos de $400 por mes. Entonces, así no se puede vivir, y además lo que se mata es la ilusión, la esperanza y la fe, porque quien gana menos de $400 por mes sabe que nunca va a tener una casa. Entonces siempre va a vivir a la intemperie, está siempre de prestado y vive como un esclavo porque no puede mandar a la mierda al jefe. No, claro. Porque si no queda en la calle. Entonces, por eso es tan importante la concepción de la comunidad organizada alrededor del trabajo, porque solo el trabajo, en la condición de pleno empleo, es la que levanta los salarios, porque si el trabajo es abundante, el argentino hace valer su condición y sus capacidades. Y eso permite pagar una cuota de vivienda. Porque toda esta falsificación del comunitarismo, de que tipo hippie, que no, nos hacemos la casa entre todos, no, eso no es. Uno tiene un laburo, un oficio, una profesión, y uno no quiere vivir laburando todo el día y toda la noche. Uno termina de laburar y uno tiene que tener el trabajo, la remuneración suficiente para poder pagarle a los albañiles. Claro. Esta Argentina precaria, barata, de menesterosos que no paran nunca, no es la comunidad organizada. Dice con profundo pesar, triste, casi Bruno, el gran maestro Alberto Abuela: nací en una patria que era una comunidad. Me voy a morir entre las hordas. Entonces, yo creo que tenemos tiempo para hacerlo. Ahora, hay que alinearse en el proyecto de liberación nacional. Esto es el modelo argentino para el proyecto nacional, que es el legado de Perón de 1974. Sí, señor. Ese modelo argentino para el proyecto nacional no es recitar las 20 verdades para ver quién es más ortodoxo y le da el peronómetro bien. Esto es reorganizar la Argentina a través de las empresas del Estado, porque... Primero recuperar las empresas para el Estado. Sí, digamos. Y crear las que haya que crear. Porque tampoco nosotros nos tenemos que dejar atrapar en las disputas con los poderes indirectos
que operan a través de las multinacionales y las embajadas extranjeras para terminar en la trampa de ir a los tribunales, en el CIADI, a litigar en el extranjero. Nosotros tenemos que refundar lo que sea. Nosotros necesitamos fábricas militares de acero. ¿Por qué? Porque si no, bajo la conducción del Grupo Techín, nosotros los metalúrgicos, en vez de pagar $1 el kilo de acero, pagamos $1.30 en la Argentina. Entonces, ¿dónde está el libre mercado, la libre oferta y demanda, los libres aranceles de la Organización Mundial de Comercio? ¿Dónde está todo ese mundo que el capitalismo promete y acá no llega nunca? Entonces, la realidad es que para nosotros, los justicialistas, el Estado tiene un rol, obra desde un rol subsidiario. Aquello que la comunidad no puede resolver por sí misma, porque nosotros apelamos a que la comunidad sea protagonista, se fortalezca y sea el signo de autodeterminación de la persona singular en comunidad. Pero nosotros queremos un hombre vertical, de pie. Ahora, si hay que hacer una obra, hay que hacer un puente en Ayacucho, en algún paraje, pueblo del interior. ¿Qué van a hacer los productores del campo? ¿Van a vender una hectárea para hacer el puente? No, tiene que aparecer el Estado ahí. Tiene que aparecer el Estado. En el caso de la producción de acero, ¿qué vamos a esperar? ¿Que lo organice la comunidad? Vamos a estar 1000 años a tener un alto horno. No, tiene que haber un factor de escala que solo el Estado empresario argentino tiene. Porque si no, todo lo otro es subordinación. Es esperar y alentar que los capitales extranjeros vengan y lo hagan. Muchachos, Brasil montó su industria siderúrgica pesada porque arregló en la Segunda Guerra Mundial poner soldados brasileros a ir a morir al campo de batalla en Europa y a matar a otros con los cuales no tenían ningún tipo de animadversión. Y ese fue el negocio de montar la industria pesada. Claro. La Argentina no es de hacer esas cosas. Acá no se toma bien ese tipo de decisiones porque no consideramos que los argentinos son carne picada para hacer albóndigas. Entonces, no somos carne para salchichas. Por eso, el Estado empresario argentino es el conductor estratégico del proceso de industrialización nacional. Pongo un solo ejemplo de la actualidad, además de todo lo que se conoce de la historia del peronismo. Porque esto, a pesar de que hayan destruido y vaciado al peronismo, todavía hay cosas que quedan de la obra y del impulso, así como... viste que dicen muchos, en 1965 fue el pico de actividad. Sí, pero no es gracias a Frondizi y a Ilia, es gracias al envión de Perón. 50 y pico, claro. Al envión de Perón. Entonces, el INVAP, que ha sido el receptor de que luego del proceso de privatizaciones y de desguace de las empresas del Estado, cuando se desmembra la Comisión Nacional de Energía Atómica, y se elimina su empresa productora de reactores, INVAP toma el reactor Atucha 2, lo guarda con la Comisión de Energía Atómica y se dedica a, luego el montaje, pero al área de investigación, al área de desarrollo, diseño y fabricación. La cuestión es que en esa resistencia argentina que las cosas terminan saliendo a veces por otro lado, INVAP, que es Investigaciones Aplicadas, su acrónimo, y que está para fabricar todo lo que se le pida. Esa es su misión. Usted está acá para hacer todo lo que el país necesite. Bueno, nosotros le hemos vendido un reactor, el OPAL, a los australianos, que es un reactor de investigación, que no lo vendimos porque somos baratos. Lo vendimos porque los australianos querían un reactor a medida y los coreanos del sur le ofrecían un reactor, el más barato del mercado, pero es un reactor tipo que ellos hacen en serie y que no está sujeto a modificaciones. Los argentinos le dijeron, ¿y usted qué quiere? Y a mí me gustaría que tenga esto claro, y esto. Sí. Entonces los argentinos tomaron nota y le dijeron, nosotros se lo podemos hacer a medida. Entonces nosotros le hicimos un traje nuclear a medida. Somos sastres de la energía nuclear. Entonces, Australia va a utilizar ese reactor para abastecer el 60% del mercado de radioisótopos para lo que es el dopaje de silicio para producción de microchips de todo Asia-Pacífico, con un reactor argentino. Entonces la pregunta es, si somos capaces nosotros de abastecer a los australianos por su demanda, para que ellos abastejan de un reactor que permite hacerle bombardeo de impurezas, de iones sobre el silicio de uso electrónico y con eso fabricar microchips,
que es el mayor valor agregado en este mundo por kilo, ¿no sería bueno que con lo que facturamos los argentinos en el extranjero pongamos en construcción 1 o 2 para hacerlo aquí? Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Que el reactor RA10, que es un reactor que podría tener las mismas condiciones que el Opal y tener los elementos necesarios dentro del núcleo para hacer el bombardeo de impureza de iones, no está dentro del diseño con el cual se va a terminar. Se está terminando el RA10. Antes que se ponga crítico, hay que poner un módulo para producción de microchips. Esto se lo decimos a los queridos trabajadores del INVAP, a los queridos trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica, a sus autoridades, al Ministerio de Ciencia y Técnica, a aquellos que tienen el poder de decisión que todavía nosotros por el momento no tenemos. Pero es de señalar que ese reactor que fabricamos para Australia, estando por terminar el RA10 de investigación para los argentinos de las mismas condiciones, tenemos la oportunidad ahora de tener una unidad que pueda abocarse a la producción de microchips y poner a la Argentina en una condición en la cual podamos nosotros, mediante una electrónica de base, fabricar transistores, tiristores, puentes, diodos, resistencias, también microchip, memorias, discos rígidos, placas motherboard, placa de sonido, placa de video, y que el régimen de Tierra del Fuego no sea meramente de ensamble claro. de componente extranjero, sino que haya claro. una integración nacional y un diseño propio acorde a las necesidades argentinas. Claro. Dijo Dromi, todo lo que deba permanecer en manos del Estado será privatizado. ¿Es por ahí? Pareciera, viendo... Pareciera, lo voy a decir así, viendo cómo viene la cuestión, me parece que sí, que tienen razón ellos, ¿no? Desgraciadamente. Y eso, digo, más allá de la GAF y la enunciación de traición neurolingüística, digo, tendrá, por eso quiero volver con vos al concepto de patria, ¿tendrá en algún momento una media vuelta? ¿Volveremos a sentirnos, no sé, orgullosos? No digo como, qué sé yo, como Marechal, pero digo, volveremos a ser mi generación, ustedes dos son muy jóvenes, te dije, nacían mientras yo estaba en Cana, mi generación tenía un profundo orgullo de ser argentino, Claro, nosotros pero también. un profundo orgullo. ¿Pero es generacional o es individual eso hoy? No, la comunidad organizada alienta el sentimiento patriótico, el sentir patriótico, porque cuando el argentino está triste se pelea con todo. Claro. Hasta con su patria es capaz de pelearse. Sí, naturalmente. El gaucho Martín Fierro en algún momento se siente sin patria, porque es un emboscado. Bueno, el gaucho Martín Fierro se siente sin patria porque Hernández se sentía desplazado de la política. Y a favor de ese desplazamiento dice, no, la civilización es una mierda, me voy a vivir con los indios. Lo van a buscar, le dice Hernández, déjese de joder, venga que va a ser diputado. Dice, entonces vuelve. Y hace la vuelta de Martín Fierro. Insisto, digo, ¿tiene media vuelta eso? Yo pienso que sí. Es un proceso, ¿no? La vuelta, digamos, al concepto de patria y de la nacionalidad bien entendida. Creo yo que si llega, digamos, al gobierno alguna de las dos versiones de macrismo que tenemos, creo que va a haber una nueva grieta que creo que es sana para la Argentina. Ajá. Donde están los intereses nacionales por sobre los intereses extranjeros. Y esa es una grieta que a mí me gusta dar. Porque hoy la grieta que nos plantean desde tanto el macrismo como el kirchnerismo es una grieta, digamos, de las formas, ¿no? Que fue lo que le criticaban a Cristina cuando en sus últimos tiempos y ahora también, ¿no? Y el de Macri lo mismo. Creo que más que nada es la forma, ¿no? Y lo mismo pasa con Milei. Entonces, me parece que lo que viene ahora es una grieta mucho más profunda, mucho más reflexiva, y creo que el clivaje, como le gusta decir a los politólogos, creo que viene por ahí, viene por los intereses nacionales versus intereses extranjeros. En eso,
me parece que los 11 millones de personas que se han abstenido de votar, me parece que ahí hay un campo fértil para poder crecer en esa idea, ¿no? en esa nueva grieta. Que me parece que es lo que estamos viendo. Me parece que es muy obsceno, muy porno, cómo se quedan con las cosas de la Argentina, las empresas, los recursos naturales, las infraestructuras, ¿no? Entonces, pero, a ver, vos que tenés una amistad con Julio De Vido, que has frecuentado a Amado, que has hablado con los compañeros que estaban presos, mientras estaban presos, después de que estaban presos, digo, y que además no sos un ignorante de la historia, y entonces puedo decirte Carrillo y entenderías perfectamente a qué refiero, y puedo decirte no sé, qué sé yo, el general, el de Ezeiza, no me sale, Pistarini. Digo, cuando estos procesos no apátridos, cuando estos procesos patrióticos se cumplen, y no sé si nos remontamos a la historia, no sé qué pasaría, encontraríamos creo que las mismas versiones, se cumplen puntualmente en personas que los representan, esas personas terminan siendo duramente atacadas y finalmente desaparecidas, en los términos en los que se desaparece en la Argentina, no solamente físicamente, ¿no? Sí, pero creo yo que tampoco se puede vivir con miedo, ¿no? A ser político, porque esto si no expulsa a un montón de gente. Yo tengo profundo cariño y aprecio por Julio De Vido, loco, ¿sabes? Sí. Y mirá que podría hablar, ¿no? Sí, digamos, de las cosas que conoce y esas cosas. Sin embargo, el tipo se la bancó, no votó a nadie, no señaló a nadie en tanto y en cuanto no ha sido señalado, ¿no? El tipo, yo lo miro como un ejemplo de lo que hay que hacer. O sea, yo nunca lo vi de mal humor, nunca lo vi mal. El tema es que no se configura él como persona en un ejemplo. Digo, ¿qué quiero decir? Estas 11 millones de personas que no votaron no están mirando hacia Julio De Vido. No, pero están mirando hacia... No. Digo, es más relevante lo que dice Lali no sé cuánto que lo que dice Julio De Vido. Sí, está bien, porque es el sistema de medio que vos tenés. Ahora bien, yo cuando digo que esas 11 millones de personas que no fueron a votar y tanto que fueron a votar en blanco, que es, creo yo, la primera minoría. Si no me sale mal los números, estamos hablando de la primera minoría, incluso por encima del candidato que más sacó. Así es. Yo creo que ahí hay un campo fértil para ir a sembrar ideas nuestras, argentinas. El otro día, voy a contar un ejemplo cortito, estaba en un cumpleaños en la casa de mi hermana y había unos chicos de 20 años, ¿no? Entonces mi sobrina me dice, mi hija votó a Milei, ¿no? Entonces, bueno, yo muso. Mi sobrina le pregunto a quién vota y me dice, te voté a vos porque en realidad le había votado a Martín. Entonces, alrededor nuestro había una serie de chicos de 20 años, ¿viste? Que también, la gran mayoría había votado a Milei. Entonces, cuando hablaba con esos pibes y yo tenía que contar, porque mi sobrina fanfarronea con que yo le había entrevistado a Alberto, ¿viste? Qué sé yo, en el 2018. Entonces los pibes me empiezan a preguntar, como diciendo, a ver, por ahí sabe algo, ¿viste? Entonces, bueno, hablando con los pibes y reflexionando con ellos y contando la historia, ¿no? Del peronismo y toda esta historia, los pibes en el fondo decían, eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Como no hay un proyecto, digamos, que apele no al nacionalismo bobo, digamos, esto de andar peleándonos con los paraguayos, ahora que está ahí, o mirando ahí, sino un nacionalismo piola. Ir a la guerra. Claro, viste, sí, viste, pero pasa, a ver, son relaciones internacionales y eso no está ni bien ni mal. Habrá que mirar atrás quiénes son los que están moviendo decirlo eso, pero no importa. Lo que digo es que China estos chicos... Estados Unidos. Claro,
Entonces los pibes, pero cuando vos hablabas con los pibes le decían, nosotros tenemos, qué sé yo, el país tan extenso, ¿no? Y yo nunca, en todo el momento, trataba de esquivar la palabra peronismo para que llevarlo a ideas, digamos, profundas, ¿no? De industrializar, de poner en valor la industria, en poner en valor el tren, los barcos, ¿no? La idea de los símbolos, ¿no? De lo que hizo la Argentina, así como vos tenés la selección, que es primera línea, digamos, no es casualidad que sea en primera línea, sino que ahí sobre eso está el Estado, está la AFA poniendo plata y generando las condiciones para que esos pibes puedan ser lo que son. Porque ahí sí hay una política estatal porque, a ver, exportamos jugadores. Si eso no es materia prima, vendemos humanos. Preparado porque... Como libertario. Porque, no, pero cagate de risa, porque el pibe que juega, primero que llevan muy pocos, de todos los que hay. Sí. ¿No? Es como la Fórmula 1, que son 22 pilotos en todo el mundo. Llegan ahí a primera. Pero el sacrificio de eso pide para llegar. Imagínate que ese pibe trabaja acá en cada partido con un 30% de estrés corporal, porque si no puede jugar. Como que lo prepararan. ¿Entendés? Imagínate la mentalidad de ese pibe. ¿No? Y eso tiene un trabajo, digamos que ese esfuerzo y un montón de cosas. No estoy diciendo que, con eso no estoy alabando la meritocracia, ¿no? Pero lo que digo es que hay un trabajo desde el Estado pensado para eso. Y eso, imagínate que generó 5 millones de personas en la calle. Y yo me acuerdo que con Julio hablé sobre eso y me decía, este es un fenómeno nuevo. Esto hay que prestarle mucha atención. Y quizás ahora, viendo las votaciones y viendo lo que está pasando, creo yo que esa grieta nueva que va a surgir a partir de ahora, porque esto es ahora, porque Milei vino a resetear, desde mi punto de vista, el sistema político argentino. Porque esto es importante de Milei mirarlo. Más allá del personaje. Lo que digo es que resetea porque vos ves cómo se acomoda Burri, ves cómo trata de acomodarse Massa. El tema es que es solo un personaje. Eso, Digo, claro, sí. La soledad de Milei es una cosa acalambrante para la política, ¿no? Pensar que un tipo no tiene representación. La soledad y la contradicción. En Argentina no tiene representación ninguna, ¿no? Claro. Es como que la sociedad no se ha dado cuenta de que vos, para ser presidente, necesitas tener anclaje en Córdoba, en San Luis, en Catamarca. Bueno, pero los cuadros de conducción, así como Macri, se lo va a dar. Así como Macri se valió de los cuadros de conducción que le puso el SEMA, la Fundación Mediterránea, los cuadros que andan pululando de la CEPAL, el Banco Mundial y demás, que son multipropósito y para todo servicio, gobiernan unos o gobiernan otros, liberales o keynesianos. Sí. Es como Jorge Lanata, lo usan unos y otros. Bueno, todos le pagan. Sí. Pero para todos. Porque esa es la escuela de Neustadt. Claro, yo voy a sacar una nota sobre usted. ¿Quiere que sea a favor o quiere que sea en contra? Porque acá tenemos la oferta de auspiciantes y si usted quiere le sacamos un notón. Es la escuela de Neustadt, ya la conocemos. Ahora, todos sabemos también perfectamente, porque acá ya nadie engaña a nadie, que María Eugenia Vidal tampoco tenía cuadros en la provincia de Buenos Aires para conducir la provincia más, sacando Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que es la verdaderamente más grande, pero en la Argentina continental americana, la provincia de Buenos Aires es la más grande y nuclea más del 40% de la población argentina. Y los cuadros de gobierno de Vidal los puso la estructura de Sergio Massa. A la vez que Macri se está sacando a la Unión Cívica Radical para constituir, como venimos hablando con Gustavo, un partido de derecha nacional. Lo tiene sin estructura. A los radicales los usa y los tira. Claro. Hoy no tiene estructura. Pero es lo que está logrando, lo vas a ver en la fiscalización. Lo llamativo es que se dejen usar y tirar, ¿no? A mí me llama mucho. No tienen rumbo porque además no solamente perdieron doctrina, negaron su propia historia. Entonces, ese es el caso de lo que queda, los restos de la Unión Cívica Radical, como también están quedando a la vista los restos del peronismo, que van en el mismo sentido de degradación. Claro, pero vos tenés que fijarte ahí que en esa idea de Macri, del Partido Nacional de Derecha, ¿no? Que quiere armar su idea,
Porque está viendo también que el sistema político está jugando al bipartidismo de nuevo, al radicalismo peronismo. De hecho, a mí lo que me llama la atención de Sergio Massa es, o sea, el gobierno de coalición fracasa siempre, pareciera ser. Alianza, el Macri, ¿no? Esas coaliciones no funcionan. Sin embargo, ahora están planteando ampliar más otra coalición con los radicales, que dijo que encima los radicales le queda el Ministerio de Economía. Con una inflación. a ver, voy a decir una cosa. Es difícil hablar seriamente. Si viviera Aldo Ferrer, yo podría pensarlo, digamos, ¿no? Bueno. Si viviera Aldo Ferrer, pero sí, a mí me gustaba el sapo Greenspun. Claro, el sapo Greenspun, claro, también. Por lo menos le dijo a Alfonsín, mire, si nosotros ponemos en revisión la deuda externa, yo le agarro al Ministerio de Economía. Claro, y cuando Alfonsín le dijo no, al final no, Greenspun dijo no, así no se puede hacer nada. Claro. Entonces, claro, todos los radicales anteriores y todos los peronistas de antaño eran mejores que los actuales. Eso no hay ninguna duda. Quiero señalar además que los cuadros que se necesitan para la conducción de gobierno, el régimen los provee. Funcionarios de la CEPAL, del Banco Mundial, de Claxo, de Flaxo, todo eso está disponible. Porque en realidad, Milei, Bullrich y Massa, los tres son fiscalistas. Claro. Unos quieren ajustar más, otros ajustar menos, pero todo es un régimen fiscal impositivo. Sí. La única discusión que hay es de tipo impositivo. Sí, ahora, la diferencia está en que, por ejemplo, qué sé yo, Milei no sabe cuál es el costo del Estado, por ejemplo. No, dice cualquier barbaridad. No, por eso un día podríamos hacer un programa de análisis presupuestario y traer en 5 renglones cómo son las cosas, porque si nosotros observamos la recaudación y el presupuesto nacional, las cosas no se pueden ver por separado, porque esto es lo que hacen los liberales. Los liberales agarran y dicen, no, te voy a mostrar este pedazo. No, hay que ver todo. ¿Cuál es la recaudación? Bueno, el 80% de la recaudación es IVA e ingresos brutos. Claro. Entonces, el que promete que va a eliminar el IVA está mintiendo. Por otra parte, no se puede reemplazar la recaudación. Está mintiendo tanto en cuanto no cambie el modelo económico. IVA y ganancias, ¿no? IVA y ganancias. El que quisiera reemplazar eso con otra cosa, no es posible. Por otra parte, ¿en qué se gasta el 45% de eso que se recauda? Que viene por IVA y por ingresos brutos. En exenciones para los... No, en jubilaciones. En jubilaciones. Entonces claro. El 45% es jubilaciones. Sí, jubilaciones magras de hambre. Mayor gasto del Estado. Entonces, con esto quiero decir que el Estado, lo que es Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Ciencia y Técnica, Educación, Salud. ¿Cuánto es eso? Está en el orden del 20%. Es insignificante. Todo el funcionamiento del Estado es presupuestariamente insignificante. Y además, ¿qué incidencia tiene en el Producto Bruto Interno argentino? Nosotros estamos en 420 mil millones de dólares aproximadamente de Producto Bruto Interno anual. Y el gasto del Estado son 54 mil millones de dólares. O sea que estamos entre el 12 y el 14%. Sí. No llegamos tendríamos que estar en el 16%, intentando llegar al 18 como Francia, ni hablar los países de la península escandinava, Noruega, Finlandia y Suecia, que están arriba del 30, todos. Algunos alcanzan el 35. Claro, pero hoy no pagás ese servicio de primera línea, todo estatal. Claro. Ahora, ¿cuál es el tema en esto? La resolución de esto en términos de la incidencia del Estado en la vida económica de los argentinos. Nosotros tenemos una fórmula para terminar con el quebranto de lo que se llama el déficit público, el gasto del Estado. La resolución de esto, para terminar con el quebranto de lo que significa la administración pública, que claro, valor agregado no produce, pero claro, produce servicios que nadie le pide al hospital que gane plata. No. Ni a las Fuerzas Armadas que ganen plata, ni a la policía que gane plata. Cuando la policía gana plata es sospechoso. Sí, claro. Entonces, ahora, sí hay una manera en la cual pueden producir valor agregado. Y este es el régimen, el orden nacional de reconstrucción que estamos planteando. El ejército argentino, bajo la ley 12.709 del General Sabio, tiene que volver al campamento minero. Y tiene que realizar la explotación minera por sí mismo bajo el régimen de la ley de General Sabio. Entonces esto nos permitiría a nosotros apoderarnos de los minerales, hacer el refino y a partir de la Dirección General de Fabricaciones Militares dominar todo el ciclo mineral
como ya, por ejemplo, la fábrica militar de Tercero realiza, que la producción de ácido sulfúrico de más alta concentración del país es de origen estatal, de fábrica militar. No hay ningún privado que fabrique un ácido sulfúrico de tan alta concentración. Igual el ácido nítrico que también produce en el río Tercero. Eso es un insumo industrial completamente difundido que se usa para todo. El ácido sulfúrico se usa para de todo. En el rubro textil, en el metalúrgico, en el petróleo, en todo. Entonces, esa Dirección General de Fabricaciones Militares tiene que abastecer de los minerales tierras raras, lantánidos y actínidos, para justamente el desarrollo de semiconductores que son de uso para una electrónica nacional, lo cual tiene que ir de fabricaciones militares a INVAP, ARSAT, Comisión Nacional de Energía Atómica, a ICITEFA, que es el órgano de investigación de las ciencias de las Fuerzas Armadas, para producir esa electrónica de base, de uso militar y civil. Por otra parte, hay que hacer una acumulación en metálico para fortalecer el intercambio argentino con el mundo y el respaldo necesario. No hay que respaldar en dólares la moneda argentina. Hay que emitir bajo el patrón trabajo, como hacemos lo que somos de tercera posición, y hay que volver a tener un respaldo en metálico, que puede ser oro, plata, paladio y otros metales críticos o estratégicos, que son necesarios. Las tierras raras también son materiales críticos o estratégicos de este momento. Entonces ahí tendríamos una acción productiva, una acción de fortalecimiento financiero a través del protagonismo de nuestras Fuerzas Armadas. Esto rompería el quebranto del gasto militar. Porque claro, si las Fuerzas Armadas son importadoras de material bélico de descarte del norte, claro. Ahora, si las Fuerzas Armadas producen su propio sistema de armas de producción nacional y difuminan la tecnología del sistema de armas en el uso general civil, que esto no es un invento nuestro, esto es lo que hace el Pentágono con todo lo que fabrica. Lo que hizo Rusia. Silicon Valley. Silicon Valley le pusieron toda la guita porque la carrera tecnotrónica la habían perdido frente a Alemania y a Japón, y los yanquis, para ponerse a tiro, pusieron toda la guita posible y armaron un desprendimiento, por decirlo así, de lo que es el Pentágono, la órbita de proveedores del Pentágono, y armaron Silicon Valley. Entonces, nosotros tenemos que concebir que para salir de esta concepción en la cual estamos trabados con respecto al quebranto del Estado, que uno dice, no, pero no le podés sacar los planes a la gente, no, pero un plan de pleno empleo organizado mediante las empresas del Estado, obran sobre la minería, nacionalizan el acero a partir de sus propias fábricas militares de acero, porque lo que la pyme hoy necesita es acero barato y abundante. Porque hoy en el taller no podés usar 1 o 2 hojas de chapa para ir probando, armar un prototipo, porque no te da el margen. Se vive justo, viejo, se vive con lo justo, se vive cortando los puchitos. Así se está trabajando. Sí. Todas las herrerías, talleres metalúrgicos que están todo el mundo con los recortes de fierro, pegando fierro con fierro para aprovechar el material. Se está viviendo miserablemente. En vez de todos los recortes, mandarlos a la chatarra, que es lo que correspondería. Entonces, con esto quiero redondear el hecho de que con un Producto Bruto Interno de 420.000 millones de dólares, que nosotros tendríamos que aumentar en un ciclo de 4 años a un 30% más, esto significaría 3 por 4, 12, pasar por encima de los 550, llegar casi a los 600.000 millones de dólares, ese 30% más de aumento del Producto Bruto Interno tiene las cargas sociales necesarias para sostener las jubilaciones y que hoy no estemos atrapados de la recaudación del IVA y de ganancias para poder pagar a los viejos. Porque rompieron todo. Rompieron el sistema previsional solidario de reparto argentino. Sin duda. Entonces tienen que estar sacando de otros lugares para poder cubrir las jubilaciones. ¿Cómo le damos respiro a la pyme para hacer esto? Mediante un pacto fiscal por el cual la pyme nos blanquea a todos sus trabajadores, la nómina de trabajadores, y nosotros eso se lo descontamos del IVA. ¿Por qué? Pero la cuenta cierra igual. Sí, cierra igual. Porque nosotros, descontándole de IVA y ganancias a la pyme, que no tenga que pagar esos impuestos de acuerdo a la plantilla salarial que tiene, lo que hacemos es retornar los fondos al canal que tiene que retornar, porque hay que ordenar el país, además, no es cuestión de guita y nada más. Nosotros tenemos que volver por dónde circula la guita. Claro. El sistema de reparto de Juan Perón, ¿qué es este? El trabajador activo sostiene al jubilado. Claro.
No es una caja donde se deposita, no. Entonces, claro, en la década del 70, en los años 74 o 75 teníamos pleno empleo, 85% de los trabajadores en blanco. Entonces, ¿esto qué significaba? Y que cada 3 laburantes sostenían un viejo. Claro. Ahora es al revés, dieron vuelta a la taba. Ahora tenemos 20% de desocupados, 75% de trabajo en negro. Exactamente a la inversa de lo que Perón alcanzó en el 74-75. Y hoy, en vez de cada 3 trabajadores sostenemos un jubilado, un solo trabajador en blanco, que es apenas el 25% de la masa obrera argentina, tiene cargado 3 encima. Bueno, por eso no tiene, reparto no tiene 3 jubilados, perdón, Carlos. ¿Qué tiene? Tiene un jubilado. Sí. Tiene que él solo bancar un jubilado, sí. Pero además le colgaron un desocupado y un pibe. Claro. Sí. No se puede sostener. Es impracticable. Entonces, ni Milei lo puede arreglar con una motosierra imaginaria que no puede cortar nada porque no hay nada que cortar. Y además porque no tiene cadena. Viste que usan motosierra sin cadena. Y China encima. Sí, bueno. No lo puede, esto no se puede arreglar si no es en un orden político como el que estamos planteando. Ni Patricia lo puede arreglar, digo, en una falsa reestructuración del Estado. No. Es que ninguno de los 3 candidatos puede ganar. Si vos lo separás... uno va a ganar. Por eso te digo, ninguno de los 3 está en condiciones de ganar, sin embargo, uno va a ganar. Y esto es la trampa en la que estamos metidos. Bien, la última pregunta cortita, porque además se nos va a acabar el tiempo, pero ¿hay algún? Pues yo tengo una teoría, que además mañana la voy a exponer en un PCN, que digo, a ver, y lo venía diciendo cuando ustedes llegaban, Massa no es el príncipe azul que todos soñamos para nuestras hijas, sin ninguna duda. Pero digo, siempre teniendo que salir con Drácula. No, peor, con el payaso de If, aparece, viste, de la cosa de Tormenta, dice, niña, ¿quieres que te corte con la motosierra? Claro, no. Digo, la pregunta es, ¿alguno de los 3 candidatos coadyuva de alguna manera a que, no él, pero sí algún sector del peronismo pueda empezar a repensar en el sentido en que estás planteándolo vos? Nosotros, según determina nuestra meta política, no nuestra acción política, nuestra meta política, que son aquellos valores fundantes que están previamente en nosotros y que constituyen una ética bajo la concepción cristiana y aristotélica que tenemos, que la ética, el sentido que tiene es hacer el bien y apartar el mal. Claro. Entonces, nosotros no podemos mentir, nosotros tenemos que seguir manifestándonos en verdad. Massa es la embajada norteamericana. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Dentro del ecosistema en el que Massa está circunscripto, podemos decir que hay compañeros, podemos decir que hay argentinos. Política. Podemos decir que hay política. Claro, podemos decir que hay argentinos que seguramente piensan lo mismo que yo. Sí, argentino de buena fe. Además, argentino, y que obviamente frente a Milei y a Bullrich, la opción de Massa es clara, no por él mismo, sino por el ecosistema en el cual está circunscripto. Hay muchísimos intendentes en el país. Sí, sin duda. ¿No es cierto? Algún que otro gobernador que podemos rescatar su tarea. Y dentro de los equipos de la gobernación, yo conozco dentro de los gabinetes de las secretarías de Estado, nacionales o provinciales, conozco gente proba y comprometida, que labura palo y palo todos los días. A veces uno dice, che, la pucha, este tendría que estar de ministro, pero en realidad son segundas líneas que laburan más que el ministro. El ministro es apenas una figura, pero hay un equipo atrás que sí labura. Entonces, esto sí hay que señalarlo porque hay que analizar las cosas en profundidad. Pero, como también hay que analizar que lo de Milei no es homogéneo, y justamente es lo que vos señalabas, Carlos. Milei está solo. Claro. Pero hay un sector que no es liberal, libertario como Milei. Hay un sector que es conservador, que es el de Victoria Villarruel. Ese sector conservador no tiene las mismas ideas que plantea Milei, porque es conservador. Claro.
Con ese sector hay que conversar. Claro. ¿Por qué? Porque puede haber acuerdos. ¿En qué sentido? Muy pocos en la Argentina se niegan a la existencia de una marina mercante. Nosotros tenemos los proyectos listos en la Cámara de Diputados para que sean votados y recuperar la reserva de carga, un gravamen, este quilombo que armaron al pedo con Paraguay con $1.47 por tonelada en barcazas, es un absurdo, porque nosotros lo que tenemos que cobrar es el 2% al flete marítimo y gravar a las multinacionales, no al flete paraguayo de barcaza, que es un tramo de 1.000 kilómetros y factura 1, cuando el flete internacional factura 4 en barco. Entonces, nosotros de ahí reconstruiríamos la industria naval y tenemos el proyecto para crear una corporación multimodal de transporte que tiene una marina mercante dentro de su órbita. Bueno, esto es un acuerdo de todos los argentinos. La Argentina tiene que tener marina mercante. Hoy leía que Chile presentó a uno de los millonarios que se metió en el mundo de los grandes millonarios del mundo, un chileno, una familia, en realidad, a través del transporte marítimo. Dice el 90% del transporte internacional es marítimo. Se me acaba el tiempo. El viejo Lani Hanglin decía: señora, ¿usted tiene un hombre, un marido o una gran resignación? Puede que más hace una gran resignación, pero a la señora le gusta mucho no estar sola. Está muy bien. Gracias, querido Martín. Gracias, la verdad que Carlos. fue un placer y por supuesto que este contacto va a servir para que tengamos un contacto más a menudo, más cercano, muchas charlas nos debemos. Bueno, inicio una amistad. No, yo te quería desde antes. Paura, Diga. mande, como dicen los venezolanos, mande. A ver si me invitas al programa algún día. Ah, sí. ¿A mi casa? Y viste que uno tiene que hacer algunas concesiones. Vos venís, yo ahí tenés comida y vino seguro. Y otras cosas. No puedo tomar vino si voy a tu casa, tengo que volver manejando. Pero te traigo yo. Señora, borracho. Claro, vos borracho. Claro. Hemos tenido un programa de esos que yo siempre quise hacer cuando dije que este programa se llamaba Que el vuelto no es caramelo. Así que gracias, Chino, gracias por acompañarme y gracias a ustedes. Gracias, de verdad. Gracias, Carlos, Chino. por invitarme. Muy amable. En Caput pasan cosas. Ellos no son felices, no disfrutan, no tienen sexo, es ambiguo el tipo. No sabe lo que es. Él no le gusta el alcohol. Qué cosa ridícula, Dios mío. Ellos no pueden disfrutar de nada.